Hoy en una participación distinta, ¿no? Porque estamos evocando... Sí, ahí tenés Ideas y Escombros tocado por Maestro Weber en vivo, ¿eh? Tus ideas sobre los escombros que nunca serán tuyos, Chino. Pero yo digo, hoy vamos a hablar de... si es que largamos ahora, ¿no? Sí, dale. Yo empezaría por el final, porque si yo a un santiagueño, algún chubutense, algún rionegrino, le digo... Sí. Felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina, Sí. porque esta es la parte de la frase que hay que completar, seguramente va a identificar inmediatamente, va a sintonizar con la Semana Santa del 87, donde esta radio tuvo un protagonismo muy particular, como todos los medios públicos, y alguno que otro privado. Pero hemos venido hablando a lo largo de toda esta democracia.ar sobre el comportamiento de los medios frente a situaciones límite, como puede ser un golpe de Estado, puede ser un intento como el de un ignoto teniente coronel Aldo Rico, que después se convirtió en un famoso hombre de la política. Y de la democracia. Yo diría que quien más jugó al extremo en defensa de la democracia fue Mafalda en aquellos tiempos, cuando publicó, a quien quisiera leerla, un afiche muy sencillo, pero que decía centralmente: ¿qué momento, don Raulito?, le decía al presidente Alfonsín, ¿no? Estamos junto a usted. Y después decía: sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la libertad, sí a la vida. Toda una definición editorial, toda una definición de existencia después de lo que nos había tocado vivir a lo largo de los años de la dictadura militar. Y otra publicación que yo diría que jugó una base importante fue la revista La Semana, que en 2 tapas sucesivas publicó el héroe de la democracia, refiriéndose a Alfonsín, y después otra tapa que decía: se acabó la payasada. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacían los medios? No pasaban demasiado de la crónica. Está pasando esto, está pasando aquello. Hablábamos en programas pasados sobre la actitud de un diario como El País en Madrid, cuando también un ignoto teniente coronel, Antonio Tejero, un 23 de febrero de 1981, asaltó el Congreso de la Nación, del Congreso español, y allí tenía toda la representación política y tenía todo el gobierno, porque en el sistema parlamentario emerge desde el Parlamento el propio gobierno. Allí recordamos aquel diario y lo hemos repasado a lo largo de los últimos programas. ¿Qué hacía El País? Jugaba con la Constitución y a la mano de la Constitución. Y acá nos encontramos con que el golpe del 24 para citar un ejemplo, el diario Clarín decía: nuevo gobierno, como si todo diera igual. 30.000 desaparecidos dan testimonio de que nada de eso era igual. Todo esto comenzó a partir de hasta ese momento, ignoto mayor Barreiro, apodado El Nabo, que cuando fue convocado por la justicia para dar cuenta de sus responsabilidades en crímenes de lesa humanidad, desoyó la convocatoria y, al contrario, fue a Córdoba a refugiarse en un regimiento. Bueno, a partir de allí se empezaron a suceder circunstancias, adhesiones, listas de oficiales del ejército que decían que no estaban de acuerdo con ese intento. Un Rico que tiempo después, cuando días después se le preguntaba si esto era un intento de golpe de Estado, balbuceaba. Un Rico que 25 años después dijo en declaraciones a la prensa que en esa entrevista que mantuvo en Campo de Mayo con el presidente Alfonsín no le pidió ninguna legislación salvadora, sí, en cambio le pedían amnistía a Alfonsín. Yo decía, los medios de comunicación, sobre todo los medios públicos, jugaron una patriada, diría yo, y Radio Nacional en aquel momento, para orgullo de todos nosotros,
jugó un papel fundamental, que terminó con un domingo, el domingo de Semana Santa. Sí. Todo esto se originó porque habíamos decidido que la cabecera de la radio fuera a Bariloche. Ajá. En Bariloche había una cumbre de cancilleres del Grupo de los 8. El último día en que entonces Caputo, canciller, da la conferencia de prensa resumiendo la reunión, recibe la llamada de Buenos Aires diciéndole que regresara inmediatamente porque en Buenos Aires estaba pasando lo que pasaba. Nos comunicamos con Caputo. Nosotros habíamos sido, la radio quiero decir, habíamos sido trasladados en el avión de la gobernación. Es decir, que no había posibilidad alguna de volver en el medio de ese despelote que había. Andá a encontrar al gobernador para que te diga, por favor, poneme el avión para llevar a toda la gente de la radio. ¿Qué hicimos? Lo que de chicos alguna vez hicimos en el cine cuando íbamos varios. El de atrás es el que tiene las entradas. El de atrás era yo, el último, que cuando ya había subido todo el equipo de la radio, al comisario de a bordo que estaba controlando le dije, mira, yo soy fulano de tal, tengo esta responsabilidad, en Buenos Aires está pasando esto, lo arreglamos allá, pero ahora cerrá la puerta que tenemos que levantar vuelo. Afortunadamente era Aerolíneas Argentinas y afortunadamente me encontré con un interlocutor razonable. Y entonces pudimos volver y en el viejo edificio de la calle Ayacucho, ajá, nos metimos y allí estuvimos hasta el día domingo en que, sin salir prácticamente, en que la cosa se resolvió como sabemos. El peor momento fue el sábado a la noche. El sábado a la noche toda la sociedad argentina estaba colgada de un hilo de coser, que afortunadamente no se cortó. Y hoy podemos contarlo y dar testimonio. En aquel momento, en la programación de la radio, había un programa de medianoche que lo hacían Daniel Alvarenga y Daniel Otero, dos muy buenos periodistas y excelentes personas y compañeros. Daniel Otero decidió, todo era una gran comunidad en aquel momento, decidió con el jefe del informativo ir a Campo de Mayo. Y allí dio testimonio de lo que un poco planteaba Adrián al principio, el rodeo de la gente al ámbito militar, la gente del común y las mujeres, demostrando una vez más ese coraje, habían rodeado el predio con cuchillas de cocina, tijeras metidas entre las polleras. El miedo de Alfonsín era, y por eso pide que se quede la gente en Plaza de Mayo, el miedo de Alfonsín era que hubiera un baño de sangre, como se podía suponer, imaginar que podría haber, frente a la calaña de aquellos militares que gobernaban cuando querían, o que eran instrumentos de los poderes fácticos. Decía que Daniel Otero, que es un hombre que además es un investigador, un hombre que militó en Amnistía Internacional, un hombre que en el 97 escribió un libro que se llamó El entorno y que estuvo dedicado a la trama íntima del aparato dualdista y sus punteros en la provincia de Buenos Aires, que le costó un poquito caro porque empezaron a perseguirlo, también se metieron con su familia. Daniel Otero, con la camioneta con una leyenda, diría un chileno, harto visible. ¿Harto visible? Harto visible, se metió en la escuela de infantería donde estaba sublevado Rico. Y este es un breve testimonio, si les parece, sí, escuchemos, claro, de aquel 2007. Ahí, en Campo de Mayo, estaban ocurriendo los hechos y había que ir a ver qué era lo que estaba pasando. A mí lo que más me conmovía en esos días era la gente que vivía en los alrededores de Campo de Mayo, cómo rodeaba a la unidad donde estaban atrincherados, escondidos estos personajes. Y bueno, para saber qué era lo que estaba pasando había que ir ahí. Y entonces había una camioneta, me acuerdo que era una Ford, que tenía un gran cartel pintado al costado, Radio Nacional. Bueno, y fui a caminar por las calles interiores de Campo de Mayo. Dos cosas tengo muy presentes. Una, que lo vi llegar al general Alaiz.
entró por una zona de atrás, de Campo de Mayo, que me acuerdo que fue muy gracioso porque no lo podíamos creer que había llegado finalmente. Y otra situación, que tal vez fue una de las primeras veces que así, frente a frente, me defraudó la corporación periodística. Yo recuerdo que estaba en la puerta, que creo que era la escuela de, no sé si de suboficiales, de Campo de Mayo, donde estaba escondido Aldo Rico y el resto de los carapintadas, portón de por medio, de un lado los periodistas y del otro lado estos muchachos todos embetunados con las armas y demás. Y pasaban las horas, digamos, se estaba negociando en otros niveles cuál iba a ser el destino del levantamiento. Y ahí estábamos en la puerta todos y en un momento de la tarde viene un embetunado de estos e invita a la prensa a ingresar a la escuela a tomar un chocolate. Y entraron todos. El único que se quedó en la puerta rechazando ese chocolate fui yo. ¿Qué tal, Bien, el final... Chocolate por la noticia, ese famoso chocolate por la Y ahí noticia. viene. Grande Otero. Pero ¿cómo si uno transporta al día de hoy Sí. hay comportamientos que Sí. son del estilo, ¿no? Sí, Digamos, sí. entre nuestros colegas, compañeros y demás. Dos cosas creo que habría que decir, además del orgullo de lo que fue y seguirá siendo seguramente Radio Nacional. Los dos principales protagonistas de este episodio, el Nabo Barreiro y el general Alaiz, hoy están procesados y dando cuenta, sí, de sus actos y la comisión de delitos de lesa humanidad. Barreiro era el jefe de uno de los campos de concentración, el más bravo de Córdoba, La Perla, que por estas horas se está debatiendo en la provincia. Los dos están presos, le llegó su San Martín. Ideas y escombros. Chino Martínez en Borain.